Hola, somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, cursando el octavo semestre A en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en el campus Manta. Hoy vamos a presentar el tema de operaciones unitarias. Los integrantes del grupo son López Canto Brian, Paredes Murillo Eric y Orellana Moreira Ángelo, quien les habla, y nuestro docente tutor es el ingeniero Yuber Azúa. Las operaciones unitarias en sí son aquellas que implican tratamiento físico a la materia, es decir, que de una materia prima lo que se busca es transformar esta materia con el objetivo de tener productos deseados a partir de esta. Todas estas operaciones obedecen a las leyes de la conservación de la masa y la energía, así como también la cantidad de movimiento. En sí lo que buscan las operaciones unitarias es elaborar un proceso en el que se transforme una materia prima a cierto producto intermedio o a su vez un producto terminado como tal. El profesor Litt del Massachusetts Institute of Technology en 1915 introdujo el concepto de operación unitaria, el cual dice que todo proceso químico conducido en cualquier escala puede descomponerse en una serie originada de la que pudiera llamarse operaciones unitarias, como pulverización, secado, cristalización, filtración, evaporación, destilación, etc. El número de estas operaciones básicas es muy grande y generalmente solo unas cuantas de entre ellas intervienen en un proceso determinado. Sí, aquí observamos una imagen de lo que representan las operaciones unitarias. Eh, Todo proceso consta de una serie de operaciones físicas y químicas. El proceso puede descomponerse en una secuencia. Así como lo vemos en la imagen, al principio obtenemos una materia prima, la cual pasa luego a las operaciones físicas de acondicionamiento, como observamos en la fábrica primaria de transformación. De aquí obtenemos un producto secundario o un material, como observamos ahí, es decir, del árbol lo fabricamos y le hacemos madera, en este caso un tablón, un play o una plancha de madera. También se utilizan las reacciones químicas, ya sea para mejorar el producto o para mantenerlo con el tiempo. Y las operaciones físicas de separación de productos y por final llegamos al producto, así como observamos allí en la imagen. Luego de obtener el subproducto de la materia prima, se realiza otro proceso en el que ya se encontramos el producto final. A esto se le llama operaciones unitarias, al sistema de operaciones que se realiza en un proceso para transformar la materia prima a un producto determinado. La elaboración de la cerveza también es un buen ejemplo para definir las operaciones unitarias. Tal como observamos allí, tenemos diferentes ingredientes que representan la materia prima como tal y pasan por un proceso, como observamos el macerado, la cocción, decantación, el enfriado, la fermentación. Todo esto lleva a un proceso sistemático, el cual al final observamos allí que de tanto transformar la materia prima, obtenemos, se encuentra lista ya para la distribución y el consumo. Cada operación unitaria tiene como objetivo el modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia en forma más útil a nuestros fines. Este cambio puede hacerse en tres diferentes formas. Modificar la masa o composición, como observamos en la imagen, en toda industria, al momento de transformar
una materia prima, se transforma en sí la masa y composición de esta. Así también se modifica el nivel de calidad, el nivel o la calidad de la energía que posee, y también modificamos las condiciones del movimiento, lo cual se va a explicar más adelante en la clasificación de las operaciones unitarias. A continuación, para seguir hablando sobre la introducción a las operaciones unitarias, también le vamos a hablar sobre la clasificación de las operaciones unitarias. Dentro de ellas, basado en las informaciones que hay en el Internet, existe de una u otra forma varias clasificaciones de las operaciones unitarias. Pero a continuación le mostraré para mí una de las más interesantes, por lo que en ellas intervienen las demás subdivisiones de esta clasificación. Para hablar de la clasificación de las operaciones unitarias, vamos a comenzar hablando sobre el flujo de fluidos. ¿Qué es el flujo de fluidos? Es aquella que estudia los principios que determinan el flujo y transporte de cualquier fluido de un punto a otro. En esta podemos decir que, pongamos de ejemplo, una red de tuberías que transporta cierto fluido, ya sea líquido o gas. En ella vamos a ver a qué, esto nos sirve para ver en ella a qué temperatura, a qué presión se encuentra el fluido que está dentro de estas tuberías. Y también nos va a ayudar a conocer qué tipo de válvulas se tiene que añadir a la tubería para que ésta no se deteriore dentro de las tuberías. O sea, el fluido no salga afectado por el tamaño o la composición de las tuberías. Otra clasificación tenemos lo que es la transferencia de calor. Esta operación unitaria concierne a los principios que gobiernan la acumulación y transferencia de calor y de energía de un lugar a otro. Como al principio le dije, dentro de esta clasificación hay una subclasificación. Es aquí donde intervienen tres clasificaciones, como son convección, conducción y radiación. La conducción es donde el calor fluye en contenido direccionado o decreciente de temperaturas y no existe un movimiento microscópico de materia. La convección se denomina flujo convectivo de calor. Se da de una manera de entalpía asociado al fluido de movimiento. También tenemos la radiación, que es la transmisión de energía mediante ondas electromagnéticas. Un ejemplo de esto podemos tener el ejemplo en un hogar. Por ejemplo, un lugar que tiene aire acondicionado. Todo el fluido que rige dentro del hogar se va a llamar convección. La conducción es aquella que interviene del lugar de afuera hacia adentro. Y la radiación es, digamos, del techo hacia la luz solar, ya por las ondas electromagnéticas. Ya, también tenemos la evaporación, un caso especial de transferencia de calor que estudia la evaporación de un disolvente volátil, como ya todos conocemos, el más común que es el agua, de un soluto no volátil, como la sal o cualquier otro tipo de material en solución. Un ejemplo claro y que todos las podemos conocer es, por ejemplo, cuando uno pone a hervir agua. En otras palabras, también se puede decir que la evaporación es un proceso por el cual una sustancia en estado líquido pasa al estado gaseoso, tras haber adquirido energía suficiente para vencer la tensión superficial. Tenemos lo que es el secado. El secado es la separación de líquidos volátiles por lo general el agua de los materiales sólidos. En otras palabras, también podemos decir que es un proceso que implica transferencia de masa entre un gas y un sólido, donde la humedad del contenido en el sólido se transfiere por evaporación hacia la fase gaseosa. Y como, digámoslo así, es siempre en un proceso, en una empresa, el secado es la etapa final de dicho proceso. Ya tenemos lo que es la destilación. La destilación es la separación de los componentes de una mezcla líquida por medio de una ebullición basada en las diferencias de presión de vapor.
O también podemos decir que la destilación es muy utilizada dentro de las empresas o dentro de las operaciones, porque es una parte donde se purifica y se aísla de los líquidos orgánicos y aprovecha las volatilidades y puntos de ebullición de los componentes a lo que se está filtrando, se está destilando. Tenemos lo que es la absorción. La absorción, en este proceso se separa un componente gaseoso de una corriente de gases por tratamientos líquidos. Y también tenemos que decir que la absorción consiste en poner en contacto un gas con un líquido con el objetivo de que en él se disuelva alguno de los componentes del gas. Es decir, que un componente de aquel que se está absorbiendo tiene que quedarse en el gas, para así que esto se llame absorción. Ya tenemos lo que es la extracción líquido a líquido, que nos dice que el soluto de la solución líquida se separa poniéndolo en contacto con otro disolvente líquido, que es relativamente invisible en la solución. También este se lo utiliza o es empleado para separar componentes de una mezcla no homogénea mediante la relación de sus concentraciones en dos fases líquidas invisibles. Tenemos lo que es la lixiviación líquido-sólido. Consiste en el tratamiento de un sólido finalmente molido con un líquido que disuelve y extrae un soluto contenido en el sólido. Esto se da también en los procesos donde se utilizan las pepas o la materia prima son pepas que se necesita sacarle la humedad dentro de ella para que simplemente quede lo que es el sólido a una concentración de que el líquido no afecte al producto final. Tenemos lo que es la cristalización. Se refiere a la extracción de un soluto tal como la sal de una solución por medio de la precipitación de dicho soluto. Ya, y como última de esta clasificación que yo les dije, tenemos lo que es la separación mecánico-físico, que implican la separación de sólidos, líquidos, gases por medios mecánicos, tales como la filtración, sedimentación o reducción. Estas tres últimas nombradas también se los considera una clasificación de las operaciones unitarias, pero van dentro de esta gama de clasificación, ya que estas son unas subdivisiones de estas separaciones de mecánico físico. Y aquí está como subdivisiones, vemos lo que es la filtración, que separa sólidos a partir de fluidos, ya sean líquidos o gases, mediante la interposición de un medio permeable capaz de retener partículas sólidas que permitan únicamente el paso de líquido. Tenemos lo que es la sedimentación, que se trata de una operación de separación sólido-fluido en la que las partículas sólidas de una suspensión más densa que el fluido se separan de por la acción de la gravedad y es una operación controlada por la transferencia de cantidad de movimiento. Y por último tenemos lo que es la reducción de tamaño, que es la operación unitaria en la que el tamaño medio de los alimentos sólidos es reducido por la aplicación de fuerzas de impacto, compresión, cizalla u cortado. Bueno, ahora veremos lo que es el campo de la aplicación de las operaciones unitarias dentro de la industria. Se define como un área del proceso donde se incorporan materiales, insumos o materias primas y ocurre una función determinada, ya sean actividades básicas que forman parte de este proceso. En el campo de aplicación de las operaciones unitarias, encontramos en las industrias alimentarias, industrias farmacéuticas, industrias biológicas e industrias químicas. En las industrias alimenticias, en los diferentes procesos de producción de alimentos se presentaba la necesidad de poder separar componentes de una mezcla. Y por eso se utilizan las operaciones unitarias en estos, ya que se puede filtrar, sedimentar o realizar un tamizado. En las industrias farmacéuticas son procesos que ocupan
que se ocupan de la elaboración y la transformación de una sustancia para llegar a su producto final. En las industrias biológicas se basan en la eliminación de sustancias contaminantes a través de cualquier clasificación o tipo de operación unitaria. En la industria química, que se aplican a un cambio físico o transformación químico, como puede ser la separación, la cristalización, la evaporación y lo que es la filtración. Ya. El uso de los diferentes tipos de operaciones unitarias dentro de la industria. Aquí podemos ver un proceso que interviene en la elaboración de una cerveza artesanal. Aquí tenemos lo que es la separación, clarificación y filtración. Como podemos observar, el primer punto es la humidificación de la cebada. De ahí tenemos lo que es la germinación de esta misma. Como tercer punto tenemos lo que es la torreficación y luego el molino de grano. Procedemos a lo que es la mezcla y sigue la filtración, un proceso unitario, la cocción, la fermentación, la maduración, la filtración de la levadura, el embotellado y por último hasta llegar a su consumo. Aquí tenemos lo que es la humidificación de alimentos. Estos son equipos diseñados para mejorar el medio ambiente. Se realiza un intercambio de energía en forma de calor. Para la humidificación de alimentos, se utilizan también para la humidificación para la producción de té, la humidificación para la producción de lo que es el pan, ya que necesita la levadura dejar de tener el exceso de agua, y también lo que es las camaroneras o cosas que tengan relaciones con cosas frigoríficas. Ya. Aquí tenemos una torre de secado por atomización. Bueno, aquí tenemos que esta aplicación es más común para una técnica de secado particular que permite transformar un fluido compatible con las bombas de un producto seco bajo forma de polvo. Aquí en esta torre de secado, su aplicación más común también son en las industrias alimenticias, así como en el secado de algunos gramos o la madera, en las cuales tienen mucho exceso de humedad y esto lo que va a hacer es reducir ese exceso. Lo que tenemos es una torre de destilación. Estos son recipientes cilíndricos verticales con una entrada de la corriente de alimentación a destilar por un punto dado de una columna y una salida por la parte superior o cabeza para extraer los vapores a condensar. Estas torres de destilación, como podemos observar en la imagen, también se aplica en las industrias de producción, desde las aplicaciones en la industria farmacéutica o en la industria química, hasta la industria petrolera. Unos ejemplos muy comunes son la obtención del alcohol y también lo que es la producción de la gasolina a través del crudo, que por medio de destilaciones se logra obtener lo que es la gasolina. Ya. La liofilización en el campo alimentario. Esta es una técnica de conservación de alimentos basada en el desecado de determinados materiales por medio de la sublimación del agua contenida en estos. Aquí podemos ver en esta liofilización que tenemos el campo de la congelación y la sublimación. La congelación no es nada más que el paso del estado líquido a sólido. La sublimación no es nada más que el paso de estado sólido a gaseoso. Aquí podemos ver varios alimentos que se liofilizan, como son los hongos, los ajís, las mandarinas y los pimientos. Ya. Aquí tenemos la filtración en la industria. La filtración en la industria es muy importante, ya que esta sirve en gran medida como un proceso en la fabricación industrial, que minimiza la contaminación de un producto al eliminar las impurezas y protege el sabor y la calidad de cualquier alimento o bebida. La filtración también en la industria se da por las separaciones muy complejas. Se utiliza en la industria para procesos como son las aguas residuales. También
aquí podemos encontrar lo que son algunos equipos, como son los filtros de presas, los filtros de carbono activado, que un ejemplo muy claro de la utilización de esto es cuando el agua de los ríos o los mares, perdón, de los ríos, uno la quiere transformar en agua potable. Esto se utiliza mucho para poder filtrar esta agua y que sea para el consumo humano. Ya. Como conclusiones. En conclusión, se puede determinar que una operación unitaria corresponde a todo el proceso en los que interviene la transformación de la materia prima, con el fin de obtener un producto final. Las operaciones unitarias son aquellos procesos que tienen como objetivo modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia en forma más útil para los fines de nosotros mismos. Podemos decir que todas las operaciones unitarias son principios fundamentales de física. Para ello, las operaciones unitarias tienen su clasificación de acuerdo con las propiedades tales como la materia, energía y cantidad de movimiento, y transfieren en la operación. Estas operaciones unitarias se las realiza a lo largo de la vida en el sector industrial. Y son muy importantes ya que nos permiten de un proceso complejo llevarlo a un proceso simple y así obtener un producto final que nos va a beneficiar a todos como personas, ya que va a ser ya sea consumible o utilizado para el bien de uno mismo. Gracias.